Lleva más de 40 años en construcción. Está hecho enteramente de madera, sin un solo clavo. Y lo más extraño, no está diseñado para terminarse jamás. Detrás hay un hombre, una obsesión y una idea sobre lo que no deberíamos dejar morir. Bienvenidos al Santuario de la Verdad. Soy Dani de Paso y en este video vas a conocerlo a fondo y a entender algo de su enorme significado, porque no es solo un museo bonito de madera, esconde siglos de sabiduría ancestral que alguien ha decidido conservar con intención día tras día. Estamos en Pattaya, una ciudad tailandesa formada por sus playas y su vida nocturna, pero a solo unos minutos de todo este bullicio, en un cabo tranquilo frente al mar, aparece esto, un castillo tallado que parece de otra época. Todo esto lo imaginó un solo hombre, Lek Viriyapan, un empresario tailandés con una gran fortuna que decidió invertirla no en lujos, sino en rescatar el arte y las creencias de sus antepasados. Construyó 3 museos en Tailandia y este es uno de ellos. Y antes de entrar al castillo en sí, hay que cruzar un jardín que te va preparando para lo que viene, porque aquí nada está puesto al azar, todo, absolutamente todo, tiene un significado. Antes de conocer el gran santuario, debes cruzar un bosque, pero no un bosque cualquiera, se llama Imapan, y no es un nombre casual. En la mitología hindú y budista, el Imapan es el bosque legendario que rodea la base del monte Meru. No es una montaña real, sino la montaña sagrada que, según estas tradiciones, se alza en el centro del universo. Un lugar a medio camino entre el mundo terrenal y el divino, habitado por criaturas fantásticas, seres mitad humano, mitad ave, serpientes cósmicas, leones, etc. Así, este paseo te prepara para entrar a algo difícil de explicar. No es un templo, no es un museo, es un mundo entero tallado a mano, donde vas a ir descubriendo poco a poco todo lo que significa. Pero antes de entrar al castillo, el recorrido nos lleva a un lugar revelador. El taller donde se trabaja la madera, y es aquí donde empieza a entenderse de verdad lo que hace único a este lugar. Lo primero que sorprende es esto, no estás viendo una obra terminada. Aquí todos los días decenas de artesanos siguen tallando a mano cada figura, como se hacía hace siglos. No es una restauración, es una construcción que todavía no termina. Y presta atención a algo increíble, todo este castillo se levanta sin un solo clavo, 105 metros de altura sostenidos solo por piezas de madera que encajan entre sí como un rompecabezas gigante, con la misma técnica que usaban los antiguos maestros carpinteros. De hecho, está reconocido como el castillo de madera más grande del mundo. Y aquí es donde vale la pena parar y preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué un hombre dedicaría su fortuna a algo tan lento, tan difícil, que ni siquiera vería terminado? Lek Piriyapant veía cómo el mundo moderno avanzaba, dejando atrás la sabiduría y el arte de sus antepasados, y no lo pudo permitir. Este lugar es su respuesta, una forma de mantener vivo el arte de tallar la madera, un oficio que estaba a punto de desaparecer. Por eso el trabajo nunca se detiene, cada tallado nuevo es una manera de decir que esa herencia sigue viva. Mientras alguien siga tallando aquí, lo que Lek quiso salvar no muere. Por fuera, el santuario no tiene un solo espacio en blanco. Cada muro, cada columna, cada rincón está cubierto de figuras talladas. Mires donde mires hay algo. Y esto tiene una explicación. Aquí ninguna figura es decoración. Cada una representa una idea, una creencia o una enseñanza sobre la vida, la moral o el universo. La fachada está llena porque Lek quiso reunir en un mismo lugar la sabiduría de 4 grandes culturas de Asia, la tailandesa, la india, la china y la camboyana. En vez de mostrarlas separadas, las entrelazó en la misma madera para dar a entender algo profundo, que todas a su manera intentan responder las mismas preguntas que la humanidad se hace desde siempre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Por eso resulta casi imposible abarcarlo de una sola mirada. No hay un centímetro vacío, porque tampoco había una sola idea que Lek quisiera dejar afuera. No está hecho para entenderse de una sola mirada, sino para invitarte a parar y observar con calma. Y entonces entras.
y lo primero que sientes es lo pequeño que eres, columnas enormes que suben hasta perderse, cada una tallada de arriba a abajo, sin descanso. Adentro no hay muros lisos ni rincones vacíos, hay dioses, criaturas y figuras humanas por todas partes, como si toda la historia del pensamiento humano se hubiera tallado sobre estas paredes. Pero aunque parezca un caos de figuras, en realidad todo sigue un orden. El recorrido está pensado como un viaje por 7 verdades sobre la vida. La primera pregunta, ¿quiénes somos y de dónde venimos?, dice que todos, sin importar de dónde, estamos hechos de los mismos elementos. La segunda habla de cómo sobrevivimos, unidos a la naturaleza. La tercera, en el centro, sobre el final de la vida y la muerte. La cuarta recuerda a los grandes sabios de la historia. La quinta te pregunta cuál es tu propósito. La sexta muestra las dos caras de la sociedad, el bien y el mal. Y la séptima llega a la familia, nuestra primera escuela y nuestro refugio. 7 ideas talladas en un solo edificio. Y aunque es imposible entenderlo todo, hay figuras que el guía sí te ayuda a reconocer, como esta, el dios de la tierra, sentado en calma justo en medio del bullicio de tallas. Y ahí está una de las cosas más hermosas de este lugar. Mientras las deidades principales permanecen serenas, casi inmóviles, a su alrededor todo parece estar en movimiento. Cientos de figuras más pequeñas, bailarinas, guerreros, criaturas mitológicas, serpientes, aves, elefantes, seres que son mitad humano y mitad animales. Cada deidad tiene su lugar y su significado. Algunas representan fuerzas de la naturaleza, otras valores como el amor, la familia o la gratitud. Y cuando te acercas a mirar de cerca, entiendes el verdadero nivel de esta obra. Los gestos, las miradas, los pliegues de la ropa, las manos, todo tallado a mano, una y otra vez, en una madera que el tiempo ya empezó a oscurecer. Y así, centímetro a centímetro, hasta que no queda un solo espacio libre. Y en el corazón del santuario, después de tanta figura, tanto detalle, tanto movimiento, llegas a un espacio distinto. En el centro hay un gran trono de madera completamente vacío, sin ninguna figura, sin ningún dios alrededor. Y ese vacío no es un descuido, representa la verdad, la armonía y la liberación, lo que en el budismo se llama el nirvana. Junto a él, un pequeño altar que rinde homenaje a una reliquia del Buda. Pero lo que más me quedó grabado fue algo que señaló la guía. Mira hacia arriba, en un lugar donde absolutamente todo está tallado, el techo justo sobre este punto está completamente liso, vacío. Y ella nos explicó por qué, para recordarnos que cuando dejamos este mundo nos vamos sin nada. Después de mostrarte el universo entero en las paredes, aquí, en el centro, Lek te deja frente al vacío, como diciendo que la verdad más profunda y también la muerte no necesitan adorno. ¿Recuerdas que al principio te dije que este lugar nunca se termina? Bueno, aquí está la verdad completa. Lek murió en el año 2000, sin llegar a verlo terminado, y como está hecho de madera, el sol, la lluvia y el aire del mar la van desgastando poco a poco, así que hay que ir reemplazándola pieza por pieza todo el tiempo. Por eso, quizás nunca esté del todo terminado, no porque falte, sino porque siempre habrá algo que renovar. Y hay quienes ven en eso algo más profundo, que un edificio hecho de un material que se desgasta, que envejece y hay que renovar, nos habla de que nada es permanente, ni la madera ni nosotros. No sabemos si esa fue exactamente la intención de Lek. Lo que sí sabemos es lo que él quiso desde el principio, que el arte y la sabiduría de sus antepasados no murieran. Y mientras haya manos tallando aquí cada día, lo consiguió. Eso sigue vivo. Como has visto en este video, tanto detalle merece tiempo. Yo llegué apenas una hora antes de que cerraran y no alcancé a contemplar los miles de mensajes que este santuario guarda para todos nosotros. Por eso te recomiendo venir con mucho más tiempo disponible, porque una vez aquí vas a querer sentarte a mirar con calma, a descifrar, a dejarte envolver por todo el simbolismo que este lugar encierra. Yo, si pudiera, volvería y me quedaría el día entero. Y antes de despedirme, algunos datos útiles si quieres visitarlo. La entrada cuesta 500 baht, unos $14, e incluye un guía que te acompaña y te explica todo el recorrido.
y te van a dar un casco de seguridad para entrar, porque recuerda, sigue en construcción. Y algo que yo no sabía, esto es mucho más que el castillo. En los jardines hay un montón de actividades. Puedes dar un paseo en bote alrededor del santuario para verlo desde el agua. Dicen que es de las mejores vistas. Montar a caballo, recorrer el bosque Imapán e incluso vestirte con traje tradicional tailandés. Yo, con mi hora contada, no alcancé a hacer casi nada de eso. Otra razón más para venir con tiempo. Y hasta aquí este viaje al santuario de la verdad. Te dejo pensando con algo. Si nada de lo que hacemos es para siempre, ¿qué es lo que de verdad vale la pena construir? ¿Y qué deberíamos rescatar del pasado antes de que desaparezca para siempre? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta leerte. Suscríbete para seguir viajando conmigo y nos vemos en el próximo destino. Soy Dani de Paso y esto fue El Santuario de la Verdad.